Spoilers del episodio número 1 de Cute Pie de Sirius. En este primer episodio podríamos ver por qué Kue Kirati está comprometido con Kirin Wang. El contrato de compromiso de Kirati con la familia Wang se hizo porque ellos en algún momento se habían quedado sin dinero, debido a que decidieron comenzar un negocio de importación y exportación de bebidas en el extranjero, por lo que tuvieron que pedir prestado decenas de millones. Ante esta situación, y sabiendo que la familia Wang tenía un hijo de 2 años, la familia Kirati habló para que los nietos se comprometieran a cambio del dinero. Cabe mencionar que el maestro Kirati tiene una hija que está en una relación con un diplomático, por lo que sabe que en algún momento puede celebrar la boda de su hija y de seguro tendrá nietos. Regresando a la situación de la familia Wang, Wang le pidió misericordia al señor Kirati y también le menciona que no sabe la manera de cómo pagarle. Ante esto Kirati argumentó: solo los tengo ustedes, para confiarles mi futuro si sucediera algo. De seguro la abuela se mudará después junto con su marido al extranjero. Puede que el negocio de Kirati no sea entonces tan próspero como antes, pues los tiempos han cambiado y la gente ya rara vez usa seda. Con todo eso en el futuro puede que a la familia Kirati no le quede nada, por lo que el dinero que hoy tomas prestado guárdalo para mis nietos, concluyó Kirati. Por otra parte, Wang le responde: no puedo hacer eso, solo acepto si hacemos un contrato para que Kirati se una a la participación accionaria. Solo entonces estaría de acuerdo en que Lian se casase con su nieta. Cabe recordar que aún no ha nacido su nieto, por lo que no sabemos si será niño o niña. Después de ese contrato, el negocio de la familia Wang se convirtió en una empresa de bebidas de la marca Kirin, avanzando paso a paso hasta posicionarse en la vanguardia de la sociedad. Mientras esto sucedía, se cerró la empresa de Kirati, dejando solo la sucursal principal en los grandes almacenes en el casco antiguo de Bangkok. En medio de la recesión de la familia Kirati nació el nieto. Ante tal acontecimiento y recordando el contrato de compromiso establecido entre las dos familias, Geolin Kirati habló con Lian, a quien quería en casa como otro hijo o nieto, el cual poseía 7 años de edad. Por otra parte, Kirati le dice a su nieto: non Kwea, en el futuro tienes que dejar que Lian se ocupe de ti, Minong. La imagen de Pilian apareció en cada momento de su vida. Esto se debe a que como las dos familias estaban unidas, reunirse a menudo era normal. Como su padre era embajador, Kwea tenía que mudarse a diferentes países, por lo que de esta forma los chicos solo tenían la oportunidad de verse durante las vacaciones escolares al regresar a Tailandia, aspecto que cambiaría cuando Kwea ingresara a la universidad, momento en el que, según las dos familias, sería una gran oportunidad para que Kwea y Lian se conocieran mejor. Lian había crecido durante 7 años. En los recuerdos de Kwea, Lian era como un héroe, pues para él, Lian siempre fue su compañero de juegos, fue quien lo enseñó a montar bicicleta, quien lo ayudaba a hacer las tareas, lo recogía a la escuela y desde entonces todos decían que Lian era un buen prometido. Aquí un paréntesis. Hia viene siendo una manera de decir hermano mayor o anciano, pensando siempre en alguien que es mayor que tú, pero el término se utiliza cuando está en familia o se tiene mucha confianza. Lian es guapo. Lian es el heredero de un joven empresario, una celebridad. Ese era el más de los habituales de los comentarios con los que creció Kwea cuando de Lian se trataba. Kwea vivió así durante muchos años, recibiendo la atención de Lian solo para él. Es por ello que Kwea siempre trató de hacer todo para que Lian lo ame. Es por eso que quiere ser una persona encantadora para él. Quiere ser la persona más adecuada, pues no quiere que nadie le pueda decir a Lian que tiene mala suerte de casarse con él. Pero los pasos y procesos para convertirse en una persona adecuada para Lian no son fáciles. Kirin Wang no es muy dulce, y es un hombre molesto al que no le gusta ofender a nadie. Se dedica tanto a trabajar que el trabajo es su prioridad número 1. El día de clases, Kwea Kirati se contentó con regalarle a su cuerpo solo una camisa azul marino, jeans y zapatos deportivos que Lian entendió que era el uniforme de la Facultad de Ingeniería, pues su prometido estaba totalmente equipado para estudiar la ingeniería informática en una habitación limpia y con aire acondicionado, cuando en realidad Kwea Kirati es estudiante en el departamento de ingeniería automotriz, actividad donde realmente es bueno, pero no puede decírselo a su pi, pues ni siquiera dejó que Lian lo viera cuando hizo un proyecto porque su cara estaba hecha un desastre, tenía hollín, combustible y restos de neumáticos y muchas otras cosas, y Kwea estaba convencido de que si Lian lo viera en esas condiciones, de seguro podría morir.
Liam bastardo, mientras lo maldice piensa que no quiere estar solo, quiere desahogarse con alguien, así que llamó al único que escuchó a Quay y le dijo, oye, no me ama en absoluto, no me ama, le escuchó decir a Quea. Oye, podría estar estresado, su boca es rápida, Liam es así. Así le respondió la única persona cercana y amigo de Quay Kirati que conoce todos los esfuerzos de su amigo. Cuando Quay asistió a un antiguo internado en Inglaterra, Alon fue enviado accidentalmente también ahí. De esa forma, dos tailandeses hicieron amigos cercanos y regresaron después de algunos años al país a estudiar en la misma universidad, solo que por diferentes motivos. Incluso las veces que Pi estaba enojado nunca dijo que no me amaba, pero olvidé que incluso sin estar enojado jamás dijo que me amaba. Quay volvió a llevarse un vaso de licor a la boca. No sé cómo consolar a mi amigo. Liam, espero que sepas lo que haces. No creo que Kirin deje que la historia entre los dos muera. Eso creía Alon. ¿Y qué quieres hacer a continuación, Quay? Preguntó Alon. Voy a retirar mi compromiso, ya es suficiente, estoy tan cansado, aseguró en tono triste y resignado Quea. Pero dijiste que no terminarías, deberías calmarte primero. Toma la decisión más tarde, sugirió el amigo, que desde sus estudios en el internado de Inglaterra le acompaña y conoce muy bien la historia entre Liam y Quea. Quiero cambiar un poco, salir a conocer, ir al muelle, al puente, al postre eléctrico, Tan Ha Na, en Bangkok, a cualquier lugar o cualquier cosa que quiera hacer, solo, seguiré adelante. Quay Kirati ha estado tocando la batería desde que estaba en la escuela, ensayando hasta que sus manos y dedos llegaron a sangrar muchas veces. Él tiene su propia banda escolar y también posee un canal en YouTube donde publica videos tocando, con los que ha logrado tener cientos de miles de seguidores. Aunque no es popular en Tailandia, en el otro lado de Europa, Quay sí es conocido, y por ello fue invitado a hacer música y algunas entrevistas, pero nunca aceptó pues no quiere que nadie vea su cara.